Arangio, un gran tres dedos ahí. Sí. Guerrero, el golazo, el golazo. La imagen célebre de José en andas, Sí. con el puño en alto. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, de acompañarlos, reafirmar a partir de este programa que ya viene sucediéndose, en que la memoria juega un rol muy importante en la historia de cada uno de nosotros y de toda la gente. Y la memoria deportiva, por ponerle un bautismo de nombre, ¿no? Tiene que ver con los archivos, y por eso vamos a tener archivazos. Vamos a empezar haciendo un partido muy recordable, con un señor que está al lado mío, que trabaja en este mismo canal, pero que además fue protagonista de esa final jugada en Qatar, en el Estadio Al Khalifa, el 28 de abril del 95, entre Argentina y Brasil, campeonato mundial sub-20, y la Argentina después, campeón del mundo. Gustavo Lombardi está con nosotros. ¿Cómo le Alejandro, va? ¿quién hubiera dicho, no? Que nos encontrábamos 30 años después, ¿Viste? de Qatar, acá en las terrazas de Teis Sport. En las terrazas, y con un Qatar, yo contaba el otro día, no me acuerdo con quién, había 3 edificios de 8 o 10 pisos y nada más. Cuando fuimos ahora a Qatar, les mostraba la foto de lo que era Qatar antes y a lo que llegamos. Claro, en tan poco tiempo, otro mundo. Debo decirte que hicimos todas las transmisiones junto a Walter Nelson desde Qatar y no llevamos ropa para salir en cámara porque nos dijeron que no había plata para la cámara y nunca salimos en cámara. Pero estuvieron ahí, yo doy fe. Sí, bueno, hicimos los partidos y me acuerdo el debut contra Holanda, el gol sobre la hora, costó bastante ganar. Después la derrota con Portugal. Bueno, la fase clasificatoria, ¿no? La inicial, Argentina le gana a Holanda, pierde con Portugal. En ese momento todavía era Holanda, no Países Bajos. Exacto. Y después le gana el gran partido de Sebastián Pena, que hace 3 goles. A Honduras. Y le gana a Honduras 4-2. Pero entrando por la ventana, como muchas veces los campeones terminan entrando por la ventana. Pero, mirá, lo he contado alguna vez, los compañeros también, los amigos lo han contado también. Esa manera, y calculo que se puede replicar a otros equipos campeones, sí, que claro, le han pasado lo mismo. El comenzar de esa manera generó en nosotros un vínculo aún más cercano y cerrado de lo que ya era. Claro. Pero hubo una famosa reunión en una habitación de solo los jugadores, decir, muchachos, estamos haciendo papelones, ¿no? Porque venimos... ¿Después de qué partido? Y después del empate. No, después ¿De Portugal? De Portugal. Después de Portugal tenía un muy buen equipo también, ¿no? Como España. Además nos enfrentamos a muy buenos equipos, ¿no? Claro. Bueno, Holanda, después España, vamos a estar repasando todo. Mismo Nigeria, digamos. Camerún. Camerún, perdón. Sí. Ya se me empiezan a mezclar cosas Claro. que yo jugué y cosas que vi. Claro. Camerún venía de ganarle a Chile 6-3. Y campeón africano. Claro, lo vimos ese partido y cuando después había que jugar contra Camerún, después de la victoria contra Honduras. Y la verdad que estaba difícil viendo a los cameruneses que después no hicieron ni el 20% de lo que querían hacer. Sí, no, digamos, y bueno, y fue eso, ¿no? La reunión, bueno, ese es el estadio que hoy ha quedado poco de ese estadio, porque se jugó el Mundial ahí. Se mantiene, pero con grandes modificaciones. Está Brasil arrancando el partido con un detalle. Esta es la final, 28 de abril del 95. Hay que decir una cosa, Argentina era local, porque a partir de la situación de Diego Maradona en el Mundial del 94, pasó a ser un ídolo de los árabes en general. Y estando Brasil, un equipo simpático para la mayoría de la gente, sin embargo, los pakistaníes, los bengalíes, los filipinos, los indonesios que hacían los trabajos que los millonarios cataríes no hacían, claro, eran todos de Argentina. Sigue ocurriendo eso, ¿no? Sí, también, claro, por supuesto. Siguen sin trabajar los millonarios. Sí, claro. Y sumo a esto que cuenta Alejandro de cómo rápidamente nos transformamos en locales antes de este partido, incluso. ¿Por quién? Por el Caño Ibagaza. Claro. Además, ¿no? De toda Era casi igual. Era casi igual, ahí está, mirá, el Caño va por adentro, Pollete, el Caño socio, acá está el Caño. Mirá, ese tranquilamente es una mezcla de Diego y de Messi, el Cañito Ibagaza, ¿no? Y con sus incipientes rulos. El Caño Ibagaza ya jugaba en la primera de Lanús. Estaba acompañado por Walter Gastón Collete, los dos eran compañeros en Lanús. Pero ahí, Sí. Empezaron Recién. cuando fueron citados. Sí. Yo creo que cuando José, otro de los cambios que hay con respecto a lo que son las juveniles hoy, primero que son hoy casi todos jugadores de primera. Sub-20 ya prácticamente son todos jugadores con varios años en primera. No ocurría eso en ese momento donde Biagini jugaba en España, Sorín
ahí está justo Juan piteando un tiro libre. Había debutado en Argentino Junior. Pero ese año Sí. tenía 20 partidos en Argentino. Yo creo que había jugado 3 o 4 partidos en River nada más, pero ni cerca de ser titular, ni ser del plantel estable de los 16 de River. ¿Quién más? Después no sé si alguno tenía algún par de partidos, pero digamos. Entonces, ¿qué generaba esto? Que José Pekerman podía todo el año anterior, todo el año 94, haber entrenado. Bien Lombardi ahí tirando la pelota. Bien ese cierre ahí, Bien, sí. bien. Lo ponen de vuelta, mira, bueno. Bien, mirá, sí. Tenemos esta posibilidad, porque en Planeta Claro. Gol me han Ahí está. asesinado tantas veces. ¿Ah, sí? Con jugadas donde quedaba mal Vecchia, parado. la Vecchia y González. Sí, claro. Dos delincuentes. Es más, me han hecho pasar al estudio y mostrarme errores míos. Bueno, no importa. Entrenar durante toda la semana, durante todo el año, 94, y prepararse de otra manera. Sí. ¿A dónde voy? Es que, claro, el Caño y Collete, por ejemplo, jugaban en la sexta de Lanús en ese momento. Claro. Y así todos. Entonces, después de haber jugado el Sudamericano, que fue en Bolivia, Sí. en ese año 95, muchos ahí ya hicieron el salto a Primera División. Claro. De por ahí sexta, quinta, a jugar ya en Primera División, lo que le pasó a Caño y a Collete. Sí. Bueno, a quien veíamos embolsar la pelota es Joaquín Irigoitía, que estaba en River, Sí. que no tuvo demasiadas chances en River, pero... acá Las está el tuvo gol. cuando volvió de Qatar. Ahí está el gol de Biagini. El primero, el relato de Walter Nelson. Biagini, que venía del sub-17 con la gestión anterior de Mostaza Merlo, que no fue nada buena. Bueno, hace el gol acá, el primer gol del partido, y mirá a los árabes festejando. No Sí, había porque no casi... había argentinos. No, y no había camisetas todavía. La industria de las camisetas todavía no era masiva. Lo gracioso de este festejo, ahora lo van a ver. Biagini siempre lo contó en alguna oportunidad. Un goleador que no sabía cómo festejar los goles. Dice, la verdad que no sé, no tengo un festejo, contaba Biagini. Ahí la paré con Collete. Sí. Fíjate que el campo de juego está bastante mal, ¿eh? Sí, Picaba mal. Muy claro. de los 80 y 90 esto, Sí. ¿no? Que ahora a veces uno escucha la queja de los campos de juego, bueno, comparado, fíjate cómo va picando la pelota, aún así un control y una pared muy, muy buena entre los dos. Sí, esto fue promediando el primer tiempo. Argentina se pone 1-0. Venía Argentina de ganarle a un equipo que tenía todo, que era España, ¿no? Sí. Con un primer tiempo terrorífico, en el sentido de que España tuvo 6 Muchas. situaciones de gol, varias muy bien resueltas por Irigoitía, algún tiro en los palos. Tenía mucho. Yo terminé salvando una en la línea, no me Bueno. acuerdo si ya en el primer tiempo o en el segundo, pero realmente fue avasallante España, donde sí había muchos jugadores ya de primera división. Creo que estaba Michel Salgado, Sí, estaba De la Raúl. Peña, Raúl, Morientes, Estaba Joseba, Joseba del Atlético de Bilbao. López Vallejos era el arquero. Sí, Digamos, sí. ya era una selección consolidada, con jugadores consolidados, campeones de Europa también. Entonces, Claro. nos tocó jugar con el campeón de África, con el campeón de Europa. Sí. Portugal, me imagino que si no fue campeón, pero habrá estado entre los mejores. Sí, tenía muy buen equipo. Portugal también, venía de haber sido campeón en el 91. Y bueno, Argentina se fue solidificando, más allá de que recordemos que en el partido con Honduras, Diego Crosa se sufrió una fractura grande y tuvo que viajar a Buenos Aires, no pudo seguir. Ahí reacomodaron la defensa. Bueno, esta jugada a punto estuvo de empatar Brasil. Tenía un muy buen delantero Brasil en este mundial, que era Caio, Caio, el 9, ¿no? que fue elegido el mejor jugador del torneo. Sí, y Joaquín Irigoitía fue elegido como el tercer Sí, mejor jugador del Mundial. Creo que mucho por ese partido frente a España, ¿no? claro. Que salvó todo. sí. Bueno, no sé si coincidís, ahora ya más como analistas los dos, ¿no? Sí. Creo que sin un buen arquero, o por lo menos un gran nivel de un arquero, no puede salir campeón. Y bueno, claro. Digamos, todos los grandes campeones tienen en el arquero una de sus figuras. Sí, por supuesto. Es imposible. Si no. Además de un poquito de suerte, siempre, en Siempre. todos los partidos. Y nosotros la tuvimos, porque la suerte y el buen arquero. Claro. Después éramos una selección, no la que en algún momento vamos a ver también, la del 97. Sí. Esa selección sí tenía mucho más nombre, vuelo futbolístico, ¿no? Porque estaba Aymar, estaba Riquelme, entre otros. Sí. Pero nosotros sí que éramos una selección muy consistente, Sí, muy compacta. muy compacta, buena mentalidad, ¿no? Sí, es cierto. Sí, y era especial estar en Qatar, porque éramos pocos los periodistas, habían llegado los padres y las madres de muchos de ustedes. Sí, pocos. Pocas. Pocos. Había problemas para que las mujeres ingresen al estadio.
se dieron esas situaciones. Sí. Tenía que estar siempre acompañada la mujer, no podía andar sola por la calle. Eso te iba a decir, no solo dentro del estadio, sino en la vida cotidiana. Sí. De hecho, no había baños para mujeres y la presencia de los padres, de las madres portuguesas, españolas y argentinas, obligó a las autoridades a tener que poner baños para mujeres, ¿no? Esas cosas todavía de un país muy, muy, muy cerrado. Y muy incipiente, ¿no? Sí, bueno, es un país artificial, digamos, que está creado sobre la nada. Hoy sobre ya un gran es yacimiento algo de gas. Sí, hoy es más otra grande, cosa. pero en ese momento era... Bueno, era... cuando fuimos ahora a Qatar, leyendo un poco, era parte... Antes eran todos partes de un grupo más grande y fue una división, separación, Emiratos una división. Árabes Unidos, Qatar por otro lado. Y había quedado un pueblo. Lugares muy chiquitos. país. Recuerdo que pasaban los aviones norteamericanos por arriba cuando estábamos caminando, además en la playa, porque estaba las bases norteamericanas en Kuwait, porque había sido la guerra del Golfo. Claro, bueno, un tema difícil, ¿no? La palabra, la voz de Walter Nelson, yo me acuerdo particularmente también de ese día porque era mi cumpleaños. Mirá. Y Argentina ganó el día de mi cumpleaños. Eso no lo sabía, ese dato. Sí, 28 de abril, sí. Y fue un detalle. Igualmente, es el momento para hacer una denuncia A ver. a José Pekerman. No puso, hubo un solo jugador que no lo incluyó en ningún partido, a Cristian Díaz. Porque era platense, porque era platense y él es de Claro, Argentino ahí Junior. está la denuncia. Ya lo dije, ya está. Listo. Seguimos, no hay Es problema. raro porque, claro, hasta Pesuti ingresa. Por eso, entró en los Pesuti, últimos minutos, que no Pesuti. tenía razón de que entrara. No, Gastón Pesuti, el arquero suplente. Y bueno, ya está, no pasa nada. Y ahí, el campeón mirá, después se fue a jugar a Europa y anduvo muy bien. justo iba a decir eso, ¿no? Que en enero, ahí estaba el dato, habíamos jugado en el Sudamericano la final. Sí. En realidad no era la final, sino era un cuadrangular, donde en el último partido de ese cuadrangular jugamos con Brasil, y el que ganaba, porque yo la memoria, por suerte estás vos acá, pero creo que habíamos ganado los dos partidos anteriores, tanto Brasil como Argentina, y jugamos una virtual final donde perdimos con Brasil, entonces había una cuestión de revancha también para este partido. Todos hablaban como gran figura de ese sudamericano de C. Elías, el mediocampista zurdo de Brasil. Volante central. Que después se fue al Inter, claro, de Milán. Sí. César, mira. Sí. Bueno, Brasil atacando buena parte del partido. Federico Domínguez jugaba de lateral izquierdo. Entró Federico Domínguez porque Juan Pablo Sorín era lateral izquierdo. Con la lesión de Crosa, Sorín pasó al puesto de segundo zaguero y Domínguez, que venía de las inferiores de Vélez, por supuesto, estaba en el lateral izquierdo. Pocos se acuerdan a lo mejor, pero el número 5 es un señor de barba hoy que parece casi un misionero holandés, y es Mariano Juan. Exactamente. Que éramos los tres, acá no hay penal, por supuesto, No, no había VAR, nada. No. Claro, y hoy día Juan y yo éramos los de River, digamos. Claro. Cuando sacaba Sí. en el cruce. Mirá, Elías, está enloquecido con Chaparro. Sí, porque Estaba Cristian Chaparro. De Ferro. Sí, después también entró Arangio en este Ahí está partido. Elías. Germán Arangio. Ya está. Pues Elías Rotaba entre mucho no tanto en defensa, digamos, los cuatro, el arquero, 4 del fondo y Mariano Juan, y hasta Julio Bayón, diría. Sí. Esos no los No rotaba. sé si no lo toca No con sé, el por lo menos en el taco, Mundial. Lombardi. Pero Ahora sí, te parece arriba, no sé, siempre para verlo de nuevo. Collete. Claro, bueno, Guerrero, Chaparro. Ahí iba cambiando un poco, ¿no? Espectacularmente. Biagini también jugaba habitualmente. Sí, estaba también, del mediocampista derecho jugaba el Grillo La Rosa. Claro, Guillermo La Rosa, que era de Gimnasia. sí. el pelotazo para Reinaldo, le ganó la posición. Pero en el Mundial a Domínguez. estuvo Bayón. Hay que dejarlo En de el vuelta. Sudamericano. Estuvieron los dos. Estuvieron los Sí, dos. Sí, sí. Murillo, traba y gana Bayón era de Juan. Central. Le rebotó a Claro. Vino de Elías. Rosario Central. No podía ir Bagasa, Este es Elías, el zurdo, muy buen Sí, jugador. muy buen jugador. Sí. Y tuvo cierto recorrido, ese es Cayo. Claro, bueno, Irigoitía apareció en los momentos justos también acá. Yo me acuerdo que esa final con José, yo siempre fui un lateral que le gustaba irse al ataque, ¿no? Entonces, y a veces tenía esas discusiones con José. En este final habló conmigo especialmente pidiéndome que me dedicara a Cayo. A Cayo. Me dice, vos vas a ser el mejor jugador de la final o vas a ser uno de los mejores, créeme, como defensor, marcando ahí lo estoy marcando justo a Cayo. Porque es la gran figura de ellos. Si vos controlás a Cayo, Cayo olvídate de se atacar. tiraba Se tiraba a la izquierda. izquierda. Y bueno, por suerte le hice caso a José y me quedé porque era una pelea que yo tenía habitualmente con mis entrenadores de inferiores. Y
y me terminaron dando el, Bueno. el premio. Si vos al tuvieras final que del partido. definir en 3 o 4 palabras a José Peckerman, ¿qué dirías? Y José, mira, justo se cumplen 30 años, ¿no? Y todavía hoy con el cuerpo técnico de la selección mayor, con Placente como entrenador de las juveniles también, Sí. todos hijos, ¿no? de José, todos dirigidos por José Peckerman, lo que muestra lo que ha hecho Peckerman, ¿no? Claro. Digamos, está en ese lugar donde todas varias generaciones de futbolistas y de entrenadores, ¿no? Han estado bajo su ala, Sí. y creo que naciendo principalmente con sus valores. Y esa es una de las cosas que yo tengo que destacar entre 2 o 3 de José, más allá de su humildad, Sí. de su conocimiento especialmente de juveniles, después también lo pudo mostrar en mayores, Claro. pero los valores, ¿no? Sí, Porque en este mundial se jugaban un montón de cosas. Ellos, con un contrato de solo un año, a ver cómo le iba a esta selección para ver si les renovaban o no, ¿no? Sí, cambiar lo que había dejado la época de Merlo de violencia de parte de los jugadores y mal eso comportamiento. principalmente. Porque Claro. en el año 91, en el 93 Argentina no juega porque está suspendida por 2 lo que había años. ocurrido en el 91. Estuve en Portugal. En el Estuviste en 91. Portugal, claro, las piñas Sí, y una bueno, vergüenza. todas unas situaciones de pelea que Argentina no quería repetir y que quería cambiar. Entonces José se jugaba su futuro, su trabajo, una persona que ni mucho menos tenía una carrera consolidada como entrenador, ¿no? Dependía prácticamente de lo que pasaba acá. Sí. Pero ¿cuál era su objetivo principal, además de ganar, por supuesto? Ganar el fair play. Claro. Cambiar la imagen, Y lo logró. y lo logró. Lo logró y lo logró de nuevo después en los 2 años siguientes. Más allá de hechos puntuales en estos 30 años, si se quiere, Sí. todo lo que tuvo que ver con José Peckerman, además de muchas veces éxito deportivo, tenía que ver con conducta. Claro. ¿No? Con una conducta, con una imagen que quería cambiar del fútbol argentino, especialmente de juveniles, y que creo que lo logró. Bueno, este cambio es premonitorio. Entra Panchito Guerrero, que era de las inferiores de Independiente, el que va a convertir el segundo gol, el definitivo de este partido, ¿no? El tiro libre ya lo hizo Domínguez. La Rosa. Ahí está la rosa, el brillo. Aquí va Guerrerito. Primera pelota que toca el pibe de Independiente. El amague de Francisco. Al año siguiente, Por adentro, por Guerrerito afuera, con Pancho. Menotti de El toque técnico para la ya Rosa. jugaba en la primera. En la primera No pudo Independiente. enganchar la colleta. Aquí va Ibagaza. Sigue Ibagaza. Sale Fabio. Y se queda con esa pelota. Lombardi Cayo. Estuvo bien Ganó el Lombardi. podio, los 4 primeros, los semifinalistas, Argentina y Brasil, España y Portugal. Sí. Fueron los mejores Los equipos, mejores. sin duda. Bien Pena. Impasable, Sebastián Pena, desde abajo. de argentinos, había varios argentinos, ¿no? Sí. Por supuesto. Claudinho. La Rosa. Pero Hay empujón de Guillermo, por eso este con tiro retoques libre del para Brasil, sudamericano que al se va a venir con mundial, todo arriba. José fue Aquí despliega del fondo armando Fabiano. Brasil no solo está un con equipo, 10. sino esto que hablábamos, ¿no? Porque yo creo que lo que tiene José es que ha sabido mezclar en dosis justas lo que tenía que ver con su idea táctica, su ADN de fútbol muy de Argentinos Juniors, pero Sacaba Collete. con una atención especial al sistema defensivo, ¿no? Sí. Saliendo de Argentino no era solamente No, juego no. bonito, ni mucho menos. Claro, hay gente que no entiende eso todavía hoy, hay que explicarle, ¿no? Claro. Esto es lo mismo cuando hablaban de la máquina de River, ¿no? Que Di Stéfano les decía, pero nosotros entrenábamos y además estábamos atentos a lo que hacían los rivales, sabíamos cómo jugaban los delanteros rivales. Claro, no era que Por era- supuesto, salían no. a la cancha a ver qué Claro. pasaba ni a, No, a la pura magia que tenían ellos. Claro. Y a toda esa combinación que José iba armando, esto de el comportamiento, digamos, un grupo, el nuestro, imagino que también los siguientes, Ahí está el gol. Ahora o nunca. Aquí está Arangio. Arangio, Lo tenés a Collete. Arangio un gran cruza. 3 dedos ahí. Tenemos a Sí. Guerrero que está habilitado. Canta el segundo, Pancho. Guerrero, el golazo, el golazo. La imagen célebre de José en andas, Sí. con el puño en alto. Argentina es mundial. Y porque el partido estaba abierto para cualquiera, ¿eh? Claro, estaba 1-0, faltaban pocos minutos, muy pocos. A los 43, Pocas llegadas, ¿no? Me parece no hubo tantas, no vimos Sí. tantas, ni de uno y de otro, hubo alguna chance, algún cabezazo ahí, algún remate de Cayo, pero Argentina 2, Brasil Un Tucho Villani joven, y que sigue ahí, ¿eh? y sigue ahí, sí. Gerardo Salorio, bueno, toda la gente que estaba
alrededor de José Peckerman, Raúl Lamas. El profe Urtasun, que no viajó porque estaban preparando... Porque Tocali no viajó tampoco, porque estaban preparando el Sub-17, que también jugaba unos meses después. Sí, sí. La que hablamos de todo el equipo. Una gran La definición. toca por encima. Perfecta. Fabio intenta estirar las piernas. Fabiano ¿Cuántos goles va emboquilladas a sobre la Brasil, línea no? y se Sí, queda en con serio. la Di pelota en el fondo María, del arco. sí. Perfectamente Haciendo un habilitado puente de Guerrero a Di María. Pisando el área Sí, de grande, casi 30 años, está pone bien. El 2-0. Y ahí sí ya la Y si lo pensás La con, sentencia. claro, con el último Mundial Juvenil anterior, el del 91, con 2 derrotas y un empate, con la suspensión por actitudes extradeportivas, qué manera de regresar de Argentina, que se va a ver confirmada después. Ahí entra Pesutti. Imagino, no lo metió al camión Díaz. No lo comieron porque era de había, Platense. no, y aparte había pocos cambios todavía, no existían los 5 cambios todavía. Sí, sí, yo estaba en el vestuario y me dice, no me puso, y bueno, le digo, "Sos, ¿qué querés? Saliste campeón mundial igual, Claro, ¿no? un fenómeno. Está viviendo en España. Está viviendo en España. Sí. Sale Irigoitía, que hizo un campeonato espectacular. Impresionante. Sí. Bueno, eso le valió que, yo creo que fue en el mismo 95 o 96, ahora la memoria me falla un poco, que tenga la gran chance de atajar en River cuando River tenía esos planteles donde Sí. había primero, segundo y tercer arquero y así en cada puesto, todos de primerísimo nivel. Aún así, su nivel en el juvenil y en este campeonato le valió la posibilidad Sí, fue altísimo. de jugar. Grandes figuras. Ahora Guerrero levanta el brazo pidiendo en el área a Arangio. El pelotazo para Arangio. Va a salir Ya en la parte final del partido y en la imagen que queda con esa victoria tan esperada, porque bueno, es lo que pasa naturalmente con este tipo de torneos. A medida que el equipo va avanzando, la gente se va aprendiendo más, ¿no? Infracción de Federico Domínguez. Y si bien Tranquilo, eran José, horarios que ya está. madrugadores, Tranquilo, Leo. Sí, eran de mañana. de mañana temprano, sí. Vos sabés que todavía me 47. encuentro con gente cada tanto que me dice, yo me levantaba temprano, faltaba Sí, el lo ven colegio caliente, para Carbona en la verlos bandera a argentina, ustedes. es Y increíble. claro, otros Se volvió te a generar decían, esa cosa con el claro, juvenil, ¿no? porque con Diego en el 79 era el tema de Japón, Sacará la el Argentina. Mundial sí, del claro. 79, y también era lo mismo, y en Malasia fue también lo mismo. Qatar. Fueron 3 Le campeonatos comieron mundiales la- ganados no donde importa, tenías que es levantar Pesutti, el temprano sí arquero o sí. suplente, el chico de Racing que tiene su posibilidad en el momento final. Acomodando Pesutti. Ahí está Le va a Mochela. pegar Mochela, Sebastián sí. Pena. Va a ganar la Otro de los que Argentina. sigue hoy como Vamos, inglés, director ya está terminado esto. del complejo de Pensá que juegan un Seiza. rato más, ¿qué problema hay? Que lo termine ya. Bueno, Sería. fue el comienzo en el Versus, Luisao. un En la marca está producto Guerrero, bien sigue Teis Luisao. Sport. Sí. Tira al arco. Hace poco salió el de José y él bueno, decía que uno de los partidos más importantes y momentos más importantes fue este porque fue el comienzo Claro. de toda una era, no solo por el hecho puntual de este campeonato, sino el comienzo de una era distinta de juveniles primero y que después de a poco, porque se trabajó bien y se construyó de manera consciente, fue mucho más allá, ¿no? Llegó a la primera división, a la selección mayor con José como también técnico de la selección mayor, y después con los jugadores que terminan siendo técnicos y continúan con su impronta cada uno, pero también continúan con ese legado, porque todos lo nombran Sí, claro. a Peckerman. Sí. Entonces algo hay siempre Sí. de Y José sí. en todos. Hay dos, bueno, después se juntó con Bielsa, que es otro entrenador al que todos nombran. También. En general. Y era lógico que coincidieran. conectaran siendo tan distintos Sí, es cierto. en varios aspectos. Claro, ¿no? En pero- otros no, pero Claro. introvertidos los dos ahí coincidían. Y con momentos distintos, ¿no? El momento de los juveniles ya consagrados, porque Argentina sale campeón en el 97, en el 2001, ya estaba Bielsa allí. Bueno, nada, un ciclo muy bueno Muy bueno. del fútbol argentino, que no se logró coronar con un campeonato mundial de mayores. Faltó pero, eso, ¿no? Y sí. Pero en algún punto lo que decíamos antes, con Scaloni, con Aymar, Claro. en el cuerpo técnico de la selección mayor, como técnicos, bueno, y en Qatar, un poco el ciclo se cierra ahí, ¿no? Y sí. Comienza y termina en Qatar. Comienza y termina en Qatar, y para ustedes, este grupo de jugadores, me imagino que alguna vez se siguen viendo. Siempre. Siempre. Mira, nos juntamos para los 20 años que se cumplieron y ahora Ahora año vienen los 30. Vienen los 30 y estamos tratando de organizar. El tema es que cuanto más pasa el tiempo, más nos dispersamos. Sí, claro. Entonces es más difícil, pero hay una idea de juntarse, hasta tal vez hablar con alguien de AFA para que a ver si poder organizar algo en el predio. Claro. Sería un claro. buen lugar para que todos viajen y
bueno, encontrarnos ahí y festejar. Bueno, pero es un gran recuerdo y vale la pena, ¿no? Porque es, insisto, ganarle a Brasil la final de un campeonato del mundo, cosa que Argentina no había conseguido antes. Se habían ganado algunas cosas, pero nunca en la final con Brasil. Después tenemos otros partidos para mencionar, pero una final de campeonato mundial juvenil es fuerte. Fue fuerte, Es fue llamativo. fuerte, muy recordado y la verdad que a todos, más allá de las carreras que hicimos después cada uno, mejor, peor, ese momento y esa selección y ese grupo, todos lo recordamos con mucho cariño. Por supuesto. Y vos el primero. Gracias, Alex. Gracias.